Dios le bendiga nuevamente, iglesia, en esta mañana. Nos alegramos de compartir nuevamente con ustedes hace tanto tiempo. Estuvimos compartiendo, ¿verdad?, la semana pasada. A Dios gracias y también a la iglesia por la invitación. Antes de continuar, me comentó un hermano que hay un vehículo, una Mini Cooper, que tiene las luces intermitentes encendidas. No sé si hay alguien dentro o no del vehículo. Si es de alguno de los presentes, pues por favor verifique que después no se vaya a quedar sin batería. Les agradezco la oportunidad que me dieran de estar nuevamente aquí. Para nada significa que me están exprimiendo. Para mí es un gozo, es un placer poder compartir con ustedes la palabra del Señor, gozarme con ustedes. Allá para el 2017 estuve asignado a esta iglesia durante año y medio y de verdad que fue una experiencia muy bonita, muy agradable, muy edificante, tan así que hemos podido, ¿verdad?, continuar manteniendo ese amor, esa hermandad unos con otros, y en ese amor y en esa alegría, pues yo no quiero dejar pasar la oportunidad, ¿verdad?, y compartirle también mis alegrías. Ayer, el viernes, tuve a bien presentar el informe oral del ensayo de integración en el seminario evangélico, y gloria a Dios que ya entonces me gradúo ahora en junio del seminario. Gracias a todos y todas por sus oraciones. Así que sigan orando, ¿verdad?, porque ahora comienza un nuevo proceso en el cual le pedimos al Señor que nos guíe, que nos dirija, ¿verdad?, y que Él sea el que nos lleve al lugar que Él entienda pertinente y necesario, donde Él sea de glorificar. Amén. Así que quería, ¿verdad?, compartir con usted. La pastora no lo sabe, así que son los primeros, se lo dije primero a ustedes. Gloria a Dios. En la mañana de hoy, como bien dijo nuestra hermana Magali, el sermón y la prédica gira en torno al título o al tema permanece. En muchas ocasiones, y yo estoy seguro que así es, hemos escuchado la siguiente frase: en la repetición está ¿el qué? El aprendizaje. ¿Cuántos lo han escuchado? En la repetición está el aprendizaje. Si usted fue maestro o maestra en una escuela, usted decía esa frase como si fuera un versículo bíblico, pero no lo es. Pero muy probablemente al momento de usted enseñar, para lograr que los estudiantes pudieran captar ese mensaje, esa enseñanza que usted estaba dando, posiblemente usó esa frase: es que en la repetición está el aprendizaje. Posiblemente en su hogar, un familiar, su mamá, su papá, un abuelo, una abuela, le decía la misma frase. Quizás usted tiene alguno, como mi abuelo, que me decía: repite, 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 hasta que se te quede grabado en la cabeza. Yo creo que era una manera más directa y de menos tacto para transmitir la misma enseñanza sobre ese refrán. Y antes que nosotros conociéramos ese refrán, ya Dios lo ponía en práctica desde hace muchos siglos. En el libro de Deuteronomio, Dios le da unas instrucciones a Moisés sobre la oración que conocemos como el Shema de Israel, donde dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios. Y esa es la oración que Dios le da a Moisés para que se la dé al pueblo. ¿Y qué le dice Dios a Moisés? Y estas palabras estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Así que la repetición de esta oración no es para que se convierta en lo que le llamamos una repetición a lo papagayo, que solamente la digamos sin ningún sentido, sino que era una repetición de tal forma que al usted decir esas palabras, decir esa oración, usted estaba afirmando que Dios es uno
y que tenemos que amarlo con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestra fuerza y nuestra alma. De la misma manera, entonces, iglesia, cuando nosotros repetimos, tiene que haber una intención y un propósito en esa repetición. Quiera Dios que nosotros podamos con la palabra de Dios llevar a nuestros hijos, hijas, nietos, nietas, familiares, amistades, a que podamos entender que repitiendo la palabra de Dios, versículos, cánticos, estando en el camino, al acostarnos, al levantarnos, yo creo que tuviésemos un mejor país. No sé si está de acuerdo conmigo, pero para mí que sí. En la repetición hay una alta posibilidad de que lo que usted repite se le quede de alguna manera grabado en este disco duro, que a veces tiene sus momentos, ¿verdad que sí? Que se nos olvidan cosas porque lo sobrecargamos. Aunque al día de hoy todavía tenemos que estar repitiendo ciertas cosas. Y usted quizás le parecería familiar, porque hay cosas que se nos olvidan y siempre nos las repiten. Y de hecho, esta mañana ocurrió, estaciónese. En el 2017 decía estaciónese en reversa. Yo no sé qué pasó del 17 para acá, que ahora dice estaciónese correctamente y en reversa. Así que algo está pasando ahí, que nos están haciendo un llamado a hacerlo correctamente y en reversa. Ponga el celular en modo de silencio. Y sé que todos los domingos son instrucciones que se repiten una y otra vez. Recoge el cuarto. ¿Cuántos le dijeron eso a un hijo o una hija? Recoge el cuarto. No faltes a la cita médica. ¿Cuántos hijos e hijas le han dicho a sus padres, tómate los medicamentos, que no se te olviden? Y cosas semejantes a esas, porque entendemos que cada vez que repetimos esa información, algún efecto tiene que ocurrir. Jesús era maestro, era el maestro de Israel. Y una de las cosas que vemos en el pasaje que dimos lectura en el Evangelio de Juan, capítulo 5, es la cantidad de veces que repite en varias formas y tiempos el verbo permanece. En 10 versículos, en los primeros 10 versículos de ese capítulo 15 del Evangelio de Juan, en 10 ocasiones el Señor repite la palabra permanecer en mí. Así que hay una intención de parte del Señor en esta enseñanza que Él le está dando a los discípulos, que repite en una y otra ocasión, permanece en mí. Y pareciera, iglesia, que esa expresión es algo que no se nos ha de olvidar, pero todos y todas sabemos que siempre se nos tiene que recordar que debemos de permanecer en el Señor. Porque hay situaciones que llegan a nuestras vidas, óigame, que nos instan, nos motivan, nos quieren separar del Señor, y una y otra vez tenemos que recurrir a esta palabra que, aunque se repita muchas veces, para mí no es molestia que me la repitan. Permanece en el Señor, permanece en Él. Permanecer, iglesia, significa continuar. En el término original de esa palabra en griego tiene un sentido más amplio que perseverar, que persistir, que estar unido en. Dice habitar. Yo no sé si usted recuerda ese cántico hermoso. No se asusten, lo voy a cantar. Jorge allá se tapó los oídos y dijo, va. Es broma, Jorge. Hoy quiero más de ti y habitar en tu presencia. Óigame, qué hermoso es ese término, habitar en tu presencia. Es lo que ese verbo permanecer en el idioma original nos quiere transmitir. ¿Cómo es posible que nosotros como seres humanos podamos habitar, morar
en la presencia del Señor. Lo contrario de permanecer sería abandonar, irse, soltar o separarse. Mi intención es esta mañana, amada iglesia, es que al finalizar este sermón, ustedes y yo como iglesia de Jesucristo podamos comprender la importancia de permanecer, de estar, de habitar en el Señor y nunca separarnos de Él. Si permanecemos en Él, nos dice el Evangelio de Juan, que seguiremos siendo limpiados para que llevemos fruto. Y en el contrario dice que si nos separamos de Él, ¿qué podemos hacer? Separados de Él, nada. ¿Usted escuchó bien eso? Separados de Él, nada podemos hacer que glorifique y honre su nombre. Le pregunto, amada iglesia, ¿ha tenido usted la experiencia de estar apegado o apegada a alguien o algo? Hay quienes viven apegados. ¿Conoce a alguien? Que viven apegados a su teléfono inteligente. El teléfono nos ha quitado y nos ha robado la inteligencia a nosotros. Hay quienes viven apegados a una serie de Netflix y no se despegan hasta que ven los capítulos y puede tener 10 temporadas y están ahí pegaditos y pegaditas a una serie y no salen y te dicen no para alguna actividad, no para alguna invitación porque están viendo la serie. Y eso que no tiene anuncio, que puede pararla y puede seguirla, no, es como si la detuviera, la pierdo. Hay quienes viven apegados a una persona, a un familiar, a una amistad, a los nietos y a las nietas, más si son abuelos y abuelas que les gusta alcahuetear, ¿verdad? Esa palabra. Hay quienes viven apegados a una mascota y esa mascota lo es todo para esa persona. Posiblemente vive apegado a una profesión, a su trabajo, a un deporte, a la iglesia o al servicio. Cuando tenemos ese apego, iglesia, creamos cierto tipo de relación que por lo general se solidifica. Crea uno dependencia de, ya sea de la persona o de ese algo al cual usted está apegado o apegada. Si es una persona, usted comienza a conocer más a esa persona. Si es algo, comienza a conocer más sobre esa cosa o esa situación. Si algo sabemos, amada iglesia, que estos apegos que tenemos, ya sea con alguien o con algo, no son eternos. No duran lo que usted quisiera que durara. En muchas ocasiones decimos, hubiese querido tener más tiempo. ¿Está de acuerdo conmigo, iglesia, en eso? Luego de presentarse como el pan de vida, como la luz del mundo, como la resurrección y la vida, como el buen pastor, como la puerta de las ovejas, como el camino, la verdad y la vida, todas esas presentaciones las hizo Jesús en el Evangelio de Juan cuando se asignaba el término yo soy. Yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida. Y hoy, en esta mañana, en el pasaje que dimos lectura, Jesús se nos presenta en el último de los yo soy que nos da el Evangelio de Juan. Y ese yo soy es asignarse una cualidad de Dios y excluyendo a cualquier otra persona que quisiera tomar ese lugar. El yo soy de Éxodo, que hablamos el domingo pasado. Si me pregunta, dijo Moisés a Dios, ¿quién me ha enviado? Dios le dice, diles que yo soy
te envía. En esta ocasión Jesús se presenta como yo soy la vid verdadera. Y hay una intención porque Él pudo solamente decir yo soy la vid. Sin embargo, Él añade el adjetivo verdadera. ¿Por qué el Señor dice esas palabras? Recordemos que el Evangelio de Juan se escribe posiblemente al final del primer siglo, luego del año 90, y se está recogiendo de la tradición y de las fuentes que tiene el autor todo lo que fue la vida de Jesús. Pero en el siglo primero, a finales de él, hay unos grupos en ese nacimiento de la iglesia de Jesucristo que se está enfrentando a estos cristianos y cristianas que se están levantando, predicando y proclamando que Jesucristo es el Hijo de Dios. Recordemos que el templo de Jerusalén había sido destruido en el año 70. Así que hay una pugna sobre quiénes son los herederos de esa memoria cultural del pueblo de Israel. Y allí están los fariseos diciendo que esa memoria cultural de Israel, ellos la van a mantener a través de la observancia de la ley. Seguir el cumplimiento de la ley de Moisés, ignorando que las profecías que estaban allí se cumplieron en Jesucristo. Así que tenemos ese grupo que quiere tomar el control a través de las sinagogas. Y aquí creo que vimos el domingo pasado qué es lo que hacían en las sinagogas. Si no estaban de acuerdo con alguien, let and go. Lo expulsaban como expulsaron al ciego que Jesús había sanado. Y por el otro lado está el grupo joánico de esta comunidad a la cual está escribiéndole el autor del Evangelio de Juan, diciendo que las promesas que estaban escritas en la ley se habían cumplido en Jesucristo y que ahora Jesucristo es el Señor Dios que hay que seguir. Así que frente a esto había una pugna donde el Señor, diciendo las palabras yo soy la vid verdadera, se estaba asignando a quién seguir en ese momento. Hay quienes señalan que Jesús y sus discípulos estaban pasando, porque el capítulo anterior dice levantaos y vamos de aquí, así que están en transición hacia el Getsemaní, porque 2 capítulos siguientes ocurre el arresto de Jesús, y que en ese camino al cual iban hacia el Getsemaní, pasaron frente al templo de Jerusalén. Y el templo de Jerusalén, en la entrada de ese templo, había esculpida en mármol sobre la entrada del mismo una vid como símbolo de Israel. Y que frente a esa vid el Señor se detiene y le dice a los discípulos, no es esa la vid verdadera. No es el símbolo, el templo que ustedes tanto honran, sino que es mi presencia, sino que soy yo mismo, no es la estructura, sino el Dios al cual adoran dentro de esa estructura. Y frente a esa vid, a ese mármol esculpido que está en esa vid, el Señor pronuncia estas palabras, yo soy la vid verdadera. Permanecer, cuando vamos al contexto de lo que Jesús está hablando, luego de que Él se presenta como la vid verdadera, la vid que permanece por los siglos de los siglos, la vid que es real, la vid que es genuina, que es fiel, viene un mandato. No es un consejo lo que el Señor le está dando a los discípulos. Recordemos que este diálogo, esta conversación que se está dando no es con el pueblo, no es con los líderes religiosos, es con los discípulos del Señor. Y son unas instrucciones
que el Señor les está dando a sus discípulos antes de Él ir a la cruz. Jesús les dice, permaneced en mí. El verbo permanecer está en una forma imperativa. Y usted sabe lo que significa que esté en una forma imperativa, que es un mandato, que es una orden que el Señor les está exigiendo a sus discípulos que cumplan. Jesús nos manda a permanecer en Él para que podamos nutrirnos, para que podamos alimentarnos de Él, de su palabra y de su presencia, para que podamos, iglesia, tener vida y no una vida que resida en el trabajo individual que podamos hacer cada uno, no una vida que se base en las cualidades de una persona, de un anciano, de una anciana, de un pastor, de una pastora, de un líder, de una denominación, sino una vida que pueda estar fundamentada y arraigada en mismo Cristo Jesús. Estar apegados a Cristo es posible no porque nosotros tengamos las capacidades, no porque nosotros tengamos el deseo de hacerlo, sino porque el mismo Jesús dice, permaneced en mí como yo permanezco en ustedes. Esa es la gracia de Dios, aquella que nos mueve y nos lleva a amar a Dios en agradecimiento por lo que Él nos ha dado sin nosotros merecerlo. Juan Calvino decía que para el ser humano es imposible querer hacer el bien por su propia cuenta, que solamente mediante la intervención de la gracia de Cristo es que somos capaces de poder buscar el bien. Así que la enseñanza que Jesús nos da a través de esa exhortación es que nosotros no somos capaces, no tenemos las habilidades, no hay estudios, no hay preparación que nos permita en esta experiencia de vida, frente a las situaciones que vivimos como pueblo, como familia, como país, como seres humanos, todas las cosas que ocurren a nuestro alrededor nos motivan a cuestionarnos, nos motivan a preguntarnos si vale la pena o no vale la pena servir a Cristo. Nos llevan a pensar tanto que predicamos, tanta iglesia que hay en Puerto Rico y mira cómo está nuestro país. Eso es lo que humanamente podemos pensar frente a las situaciones que vemos. Pero cuando aquellos y aquellas que permanecen en Cristo ven las mismas situaciones que ven los demás seres humanos, podemos pensar diferente, no por nosotros, sino por lo que Dios ha puesto en nosotros, que es su Espíritu Santo, y frente a las mismas situaciones podemos levantar nuestras manos al cielo y decirle, Señor, gracias, porque en medio de esto tú estás presente, porque en medio de estas situaciones tú no nos has dejado, porque peor sería tener que pasar por todo esto si tu Espíritu no estuviera con nosotros. Por eso el salmista decía, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Puede pensar lo difícil que sería vivir la vida sin Cristo. Vivir estos tiempos sin el Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos redarguye, que nos inquieta, que habla a nuestros corazones y nos insta una y otra vez, permanece en Cristo. Permanece en Cristo. El panorama no se ve bien, permanece en Cristo. Las cosas no están saliendo como quiero, permanece en Cristo. El resultado médico no es el que yo esperaba, permanece en Cristo. La situación familiar no se está resolviendo, permanece en Cristo. No importa lo que estés viviendo, hay un mandato del cielo que te asegura que en medio de las situaciones Dios estará contigo, y es permanecer en Él. Permanecer es un verbo, por lo tanto,
es una acción. Y es una acción de fe que el Espíritu Santo pone y obra en nuestras vidas. Si fuera por nosotros, seríamos ramas cortadas que se secan sin llevar el fruto del Espíritu, que es el amor, que es la paz, que es la fe, que es la paciencia, que es la bondad, que es la templanza, que es la benignidad, que es la mansedumbre, que es el gozo. Permanecer en Él, iglesia, es muchísimo más que usar su nombre para obtener beneficios individuales, políticos y económicos. Permanecer en Él no es solamente decir el nombre del Señor. Permanecer en el Señor no es solamente decir que tenemos al Señor. Permanecer en Cristo no es solamente utilizar su nombre con un fin particular e individual para un beneficio propio. No podemos engañar a Dios cuando intentamos aparentar que permanecemos en Él, pero nos vamos secando en nuestro interior porque no estamos injertados, no estamos sostenidos en la vid verdadera. Podremos quizás engañar a otras personas. Podremos engañar quizás a un sistema, como fuimos testigos esta semana, de cómo un hombre engañó a todo un sistema, que burló una serie de filtros, de exámenes, de procedimientos, quedando libre en la comunidad, para luego privar de una forma cobarde, vil y cruel, la vida de una mujer, la víctima número 20 de feminicidio en nuestro país. Y no diré más, porque me separaría de la vid y en vez del fruto podría mostrar las obras de la carne. Por eso y por muchas razones más, el Señor nos insta a permanecer en su amor y no en el nuestro. Porque el nuestro se puede basar en unas situaciones y unas experiencias particulares. Porque nuestro amor no es capaz de ir más allá y perdonar aún a aquellos y aquellas que nos hacen mal, que nos traicionan, que hablan mal de nosotros, que nos señalan, que nos juzgan, que nos ponen el pie para que nos tropecemos, que nos tiran la cáscara de guineo para que resbalemos, que nos tiran ese comentario en las redes sociales a ver si usted revienta o explota, para luego decir, ¿y eso que va a la iglesia? Y eso que dice que está en la vid verdadera. Ese tiene que estar casi así, guindando a punto de secarse. Por eso es que no podemos permanecer en nuestro amor. Por eso el Señor dice, permaneced en mi amor, como yo los he amado, amen también ustedes. ¿Y cómo el Señor nos ha amado? A pesar de nuestras faltas, a pesar de las veces que le hemos negado al Señor, a pesar de las veces que hemos actuado como nosotros hemos querido y no como el Señor nos ha instruido a actuar. Cuando hemos dicho algo que hemos ofendido y seguimos de largo y no pedimos perdón porque decimos la verdad duele, pero no ofende. Y con esa seguimos de largo caminando como si no hubiésemos hecho un daño. Y ese nivel de pensar en esa forma, sin darnos cuenta, nos consume. Pero cuando permanecemos en el Señor, cuando podemos habitar en su presencia, cuando podemos menguar para que crezca Él en nuestras vidas, entonces, como dice ese pasaje, Dios, que es el labrador,
Porque dice, mi Padre es el labrador. Dios no se separa de su creación. Dios sigue trabajando en la tierra con los seres humanos. Él no es un Dios que creó y se alejó del mundo y dijo, allá ellos que resuelvan. Mi Padre es el labrador. Él trabaja en la tierra. ¿Cuántos creen que Dios sigue trabajando en la tierra? Mi Padre, que es el labrador, cuando somos capaces de permanecer en el Señor por su gracia, comienza en nuestras vidas un proceso de poda, de limpieza. En estos días, después que terminé con las planillas, tenía unas plantas ahí a punto de morirse, porque no tuve la oportunidad de estar pendiente, de echarle el agua necesaria, y una se quedó sin hojas porque los gusanos la asesinaron. Comencé a podar aquellas hojas, aquellas ramas que estaban malitas, que estaban secas, que estaban deterioradas. Y comencé a podarlas para que luego entonces la fuerza de la raíz y de los nutrientes se pudiera concentrar entonces en las otras pocas que tenía. Oiga, y ayer de momento me detuve, porque gracias a Dios que ha llovido, y esa agua del cielo las ha bendecido, y estaban comenzando nuevamente a echar hojas verdecitas, hojas lindas. Y yo sé que esa plantita de pimiento va a comenzar a echar unos pimientos maravillosos. Oiga, así es el Señor en nuestras vidas. Llega un tiempo donde el Señor nos tiene que limpiar, nos tiene que podar, nos tiene que cortar las hojas secas, nos tiene que proveer los nutrientes, nos tiene que ir preparando para el momento en que nosotros vayamos a llevar el fruto, reconociendo que el fruto no es nuestro, es el fruto del Espíritu. La palabra dice para que llevemos fruto. Porque el fruto es el Espíritu que nos los va a dar para que nosotros lo podamos cargar en nuestras vidas y podérselos dar a aquellas personas que tienen necesidad de comer de esos frutos. A esas personas que necesitan amor. Hay personas que necesitan paz. Hay personas que necesitan bondad. Hay personas que necesitan templanza. Todos necesitamos paciencia. Amén, ¿verdad que sí? Esa poda, esa limpieza, iglesia, es una acción continua de parte de Dios. Permanecer apegados a la vid significa que va a ser un proceso diario de limpieza, donde el Señor va a cortar y a sacar de nuestras vidas aquello que no nos permite seguir desarrollándonos como pueblo, como iglesia, como cuerpo de Cristo. Estar y habitar en el Señor significa mostrar su amor, aun con los que no piensan igual que nosotros. Es un llamado a servir y no a ser servidos, iglesia. Si algo tenemos seguro en este pasaje del Evangelio de Juan, es que el Señor siempre permanecerá y que Él nunca se separará de nosotros. Que Él es fiel y que Él es verdadero. Iglesia, en esta mañana te invito a que como pueblo del Señor anhelemos y deseemos buscar a Dios, amar a Dios, servir al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Pero no se termina ahí, porque ese es el primer y grande mandamiento, pero hay otro, dijo Jesús. Y amar a nuestro prójimo, servir a nuestro prójimo, socorrer a nuestro prójimo, ayudar
a nuestro prójimo, al que se acerca a nosotros, iglesia, a los que se acercan a la iglesia del Señor porque han visto que hay fruto. Si usted ha pasado por la carretera 115, en este tiempo que ya están los árboles de mangoes cundidos, ¿no le dan ganas de parar y llevarse uno o otro mango? De hecho, están al público, no es que se lo va a robar, están allí, en la misma carretera. ¿A usted no le dan ganas cuando ven racimos de plátano? Dice, ay Señor, qué lindo están esos plátanos si me dieran. Y ya mismo vienen los aguacates. Porque cuando un árbol lleva fruto, se hace apetecible. Queremos comer de él. Queremos probar su fruto. Queremos que no nos los cuente. ¿Usted se imagina que yo le esté contando aquí que me comí un aguacate con pan rico? Usted no me va a creer, porque usted va a querer que yo también le dé para que usted, ¿verdad?, validar. Cuando la iglesia de Jesucristo permanece en él, el Espíritu Santo que habita en ella le hace fructífera la obra de la iglesia, hace fructífera la misión de la iglesia, a tal punto que los que están alrededor de la iglesia pasan y miran y dicen, yo quiero comer del fruto que tiene esa iglesia. ¿Cuántas vidas no han llegado a este lugar buscando ese fruto? Y gloria a Dios que lo han podido conseguir. ¿Sabe por qué? Porque aquí hay muchas caras nuevas que en el 2017 no estaban. Significa que la iglesia ha seguido dando fruto. Y que el fruto que el Señor ha puesto en ella ha sido un fruto bueno. Donde vidas han llegado a comer de ese fruto. Y les ha gustado lo que han probado. Y se han quedado para gloria y honra del Señor. Que el Espíritu Santo nos ayude, iglesia, a amar, que nos empodere para servir y que nos nutra para que podamos demostrar que en Cristo, que unidos a Él, podemos llevar esperanza a la gente que nos rodea, a quienes tanta falta hace y que tanto necesita nuestro país. Un mejor Puerto Rico es posible si podemos entender que nuestra vida entera depende de permanecer en el Señor. ¿Qué tal si le decimos al Señor en esta mañana, iglesia, que nuestras vidas están en sus manos? Que tu vida, que mi vida, que la vida de la iglesia está escondida en las manos del Señor. Que todos nuestros planes, que todos nuestros sueños se los entregamos al Señor. Les invito a que estemos puestos en pie en esta mañana y que le digamos al Señor, Señor, mi vida está en tus manos. Amén.